Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar con otro estudio de la palabra del Señor. Hemos aprendido, hemos tocado 3 temas. Uno es, el primero hemos visto de que somos de la descendencia de Abraham. Amén. Y somos la descendencia celestial y la descendencia terrena es Israel. Luego hemos visto también de que es importante que recibamos al Señor como nuestro Señor y único Salvador. Y Él nos da, dice, la potestad, no, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hemos visto también que por esos hechos, porque somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Ayer vimos cómo es ser del cuerpo de Cristo. Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces es importante entender eso. Hoy vamos a tocar otro tema, un tema muy importante que es, ahora que somos el cuerpo de Cristo, es necesario saber cómo tenemos que caminar, quién nos va a llevar de la mano, quién nos guía, quién nos enseña. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para eso vamos a orar, a encomendar al Señor este tiempo que Dios nos permite tener y poder compartir con ustedes la palabra bendita de Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es grande, Señor. Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, encomendamos a cada hermano que escucha tu palabra, a cada hermano que, Señor Dios mío, está atento a la enseñanza. Dios mío, y también pido por aquellas personas que no tienen todavía esa comunión contigo, Dios mío. Señor, que permitas que ellos a través de esta palabra conozcan que tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno que quiere que todos los hombres sean salvos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te encomiendo a ti, Señor, este estudio. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Hoy vamos a ver, les decía, de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y nosotros lo vamos a aprender. El Espíritu Santo es Dios mismo, porque Dios es Espíritu. ¿No? La palabra de Dios nos dice con toda claridad de que nosotros debemos entender eso. Muchas personas hoy en día no conocen qué es el Espíritu Santo, creen que Dios es ahí y ahí se acaba. No, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo siente, por eso es una persona. No es como muchas personas dicen, no, el Espíritu Santo solamente es una fuerza. No es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén, Señor. En Efesios, para empezar, vamos a leer este pasaje. En Efesios capítulo 4, versículo 30 de la palabra dice, y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se contrista, se pone triste. Entonces es una persona. Al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por este pasaje y por muchos otros pasajes, sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios y no se le puede contristar, no se le puede desobedecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos redime, nos limpia y nos hace diferentes. Pero antes vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 de la palabra del Señor. Capítulo 16, los versículos 12 y 13. La nueva verdad que ha de ser revelada por el Espíritu. Si usted ve su Biblia, la palabra Espíritu, siempre cuando se refiere al Espíritu Santo de Dios, es con mayúscula.
con mayúscula. Y nosotros tenemos que entender eso, que se está refiriendo al Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Eso tiene que quedar en nosotros de forma bien clara. Entonces la palabra de Dios es bien clara en decirnos que el Espíritu Santo iba a venir, Él nos va a guiar a toda verdad. Y es así. El Espíritu Santo es quien nos guía. Solamente una persona que ha recibido a Cristo Jesús puede confirmar, porque dice el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, porque nosotros también tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante hablar acerca del Espíritu Santo. Solamente una persona cristiana puede comprender, puede entender las cosas de Dios a través del Espíritu Santo. A ver, vamos a ir a Primera de Corintios un momento y vamos a ver un pasaje que nos ilustra esto bastante y nos dice lo siguiente. El verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces dice la palabra de más adelante también ahí, el hombre natural no percibe, escuche eso, el hombre que no es cristiano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice el verso 14 del capítulo 2, perdón, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Solamente a través del Espíritu Santo podemos entender las cosas de Dios. Amén. Sí, Señor. El Señor dijo con toda claridad de que iba a mandar al Espíritu Santo para consolar a los hijos de Dios. En el capítulo 14 de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 17 de la palabra, dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Y os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuche eso. Este pasaje, este versículo, nos aclara y nos dice, el que no es cristiano no puede recibir el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con ustedes y está dentro de ustedes. Amén, Señor. Qué lindo. Este versículo quizás es un verso clave que nos habla.
Entonces, el consolador, Él es el consolador. ¿Qué es el consolador? El consolador es el que nos enseña las profundidades de la palabra del Señor. Él nos enseña, Él nos instruye las cosas, nos exhorta, nos dice esto es bueno, esto no hagas. Inclusive para comunicarnos con el Padre, para comunicarnos cuando oramos y decimos, Padre, Dios mío. No tenemos que decirlo con nuestro razonamiento, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a clamar. Y cuando nuestra oración es guiada por el Espíritu Santo de Dios, es diferente. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Hoy en día necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, por su Santo Espíritu, y no por nuestros sentidos, escuches, o razonamientos. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Quién da el conocimiento? El Espíritu Santo. Podemos decir, podemos pensar, las personas nos van a dar conocimiento. No, es el Espíritu Santo de Dios. En los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan encontramos cosas muy interesantes. La palabra Espíritu Santo viene del griego paracleto. ¿Qué es un paracleto? Es una persona, antes se hablaba mucho en nuestro medio acerca de los paracletos. ¿Quién era ese paracleto? Era un jovencito o un niño que acompañaba a una persona que necesitaba ser guiada. Y decían, le vamos a conseguir un paracleto, una persona que le guíe. De la misma forma, o quizá mucho mejor, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, como paracleto, nos anima, nos exhorta, nos consuela. Por eso es importante el Espíritu Santo. Usted que me está escuchando, hermano, si usted no está convencido del Espíritu Santo, clame a Dios, pida a Dios, que Dios le confirme al Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1. Mire, qué hermosa es la palabra del Señor. Qué hermoso es entender. Amén, Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Qué hermoso. ¿Qué dice usted? Según nos escogió, en él dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está en 1. 1:13, ¿no? Estamos leyendo el verso 13, perdón. Hemos visto el primer versículo, el versículo 13, el versículo 4. Ahora estamos haciendo lecturas del versículo 13. En él también, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gracias a Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Son las arras, ¿no? Las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Las arras es un pacto especial que Dios nos da. Es como una prenda que nos dice, esto te pertenece a ti. Cuando una persona se va a conseguir una esposa, ¿qué hace, no? Un anillo de compromiso. Ese es nuestro compromiso.
entrega a la novia, a la joven, y la joven agarra el anillo, dice, estoy comprometida. Tengo una persona que quiere casarse conmigo. Y nosotros también recibimos esas arras de nuestra herencia. Amén. Amén. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo es así. Es el Paracleto. Es la comunicación con el Padre. Es el que nos anima, nos exhorta y nos consuela. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a ver algunos pasajes en el capítulo 14 que nos animan, que nos enseñan cómo debemos ser los hijos de Dios. Uno al 11 dice la palabra del Señor. Hay muchos versículos que podemos leer. En primer lugar, el Señor nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, escuche eso, hermano. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas cosas. Entonces aquí nos está diciendo de que el Señor recibe del Padre y el Espíritu Santo recibe lo que ha aprendido del Padre y nos transmite a nosotros. ¿Qué le parece? Amén, Señor. Por eso cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, ¿dónde recibió el Espíritu Santo el Señor? ¿Dónde fue confirmado por el Espíritu? En el Jordán. Cuando era bautizado por Juan el Bautista, el Padre dijo, porque dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, no una paloma. Eso tiene que quedar bien claro, hermanos. Cuidado, alguien dirá, el Espíritu Santo es una paloma. No. Como en forma de paloma. Seguramente tenía unos movimientos que hacía así, en forma de unas olas. Este es mi hijo, dijo Dios, evidenciando que un ser humano, por la gracia de Dios, sí puede morar en un ser humano. Por la gracia de Dios sí puede morar el Espíritu Santo. Siempre debemos recordar, hermanos, que el cuerpo físico es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo místico. Cuando dice místico es un misterio. ¿Quién puede entender? Si no tiene al Espíritu Santo, no puede entender una persona. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ay, ¿cómo será pues eso? Dice una persona que no tiene a Cristo. Pero el Señor nos dice de que Él es el cuerpo físico y nosotros somos el cuerpo místico. En el Señor, dice, habiéndose hecho hombre, porque cuando nuestro Señor Jesucristo, Dios en la persona de Jesucristo, se hizo hombre, vino a morar el Espíritu Santo en el Señor. Por eso dice que recibió el Espíritu Santo para confirmar que ese es el proceso, que ese es el camino. El Espíritu Santo recibe y nosotros, por su bendita gracia, también podemos recibir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo more en nosotros.
Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí, a través de su Santo Espíritu. Entonces, eso es importante entender. Evidenciando las verdades del Padre. Las verdades del Padre por el Espíritu Santo. Así también nosotros podemos ser personas que reciban por medio del Espíritu Santo una revelación del Señor. Amén. Amén. El Espíritu Santo, miren cómo es, ¿no? La fuente es el Padre, la fuente. Podemos decir una energía, podemos decir cualquier cosa. La fuente, es importante que la fuente, hermanos, sea Dios mismo, consideremos así. Y la conexión misma es el Espíritu Santo. ¿Y qué produce? Produce un sonido, produce cualquier cosa. Es Cristo Jesús. Así nosotros, dice, estamos conectados al Padre a través del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como un amplificador está conectado por el cable que como figura del Espíritu Santo. Y nosotros podemos utilizar el micrófono y nosotros podemos ver ese micrófono. De nada sirve si no estamos conectados a la fuente de poder. Por eso, queridos hermanos, amigos, si usted no tiene a Cristo Jesús, no tiene al Espíritu Santo. Y no puede entender la palabra de Dios, no puede entender lo que es ser cristiano. Entonces es importante que entendamos eso. El Señor dijo en los versículos 15 y 16, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre. Y los discípulos no entendían en ese momento. ¿Qué es lo que nos dice? Yo voy al Padre y un poco más y no me verán. Y por eso dice el Señor, preguntáis todavía un poco, dice el verso 19. Y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. Es que a veces no entendemos, hermanos, las personas porque pensamos de que todas las cosas que están en la palabra de Dios se va a comprender según nuestro razonamiento, según nuestra comprensión. Pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a entender. Eso es así de claro. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Estamos viendo Juan 14, ¿no? Está 14, 17, por si acaso. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Solamente el cristiano puede decir, el creyente en Cristo Jesús. El Espíritu que es de nosotros da testimonio. Por el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso es importante, hermanos, es importante que entendamos de que el cristiano, a partir del momento en que ha recibido a Cristo Jesús, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos y digamos, muchas cosas hace el Espíritu Santo. Cosas muy lindas. Perdón. Entonces es importante que entendamos ese desarrollo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hay muchas cosas que hablar. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a motivar
nos va a exhortar, nos va a consolar, para que alcancemos su estatura y seamos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Para eso el Espíritu Santo nos exhorta, nos anima. En el capítulo 17 de Juan, versículo 3, dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver. Y dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces es importante entender eso. Solamente por el Espíritu Santo podemos comprender todas estas cosas. Solo por medio del Espíritu Santo podemos tener el testimonio claro. En el Salmo 23, versículo 6 nos habla la palabra, nos dice algo bien bonito, donde dice, en algunas versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas dice, y a la casa de Jehová volveré para siempre. ¿No? Nosotros, hermanos, por el Espíritu Santo que nos prepara, muy pronto nos va a entregar al Hijo, como una novia ataviada a su Señor. Efesios 5:27, a ver, leamos antes, 5:27, Efesios 5:27. Dice la palabra del Señor. Ay, Señor, gracias a Dios por su palabra, por la palabra bendita de nuestro Dios. A fin de presentársela, dice, a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 5:27, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. A fin de presentársela. ¿A quién la va a presentar el Espíritu Santo? Al Hijo, como una novia ataviada. Y luego el Hijo nos va a entregar al Padre. Así vamos a volver como hijos, como el Hijo pródigo a la casa del Padre. Por eso les decía qué importante. Ahora vamos primera de Corintios 15:28, luego vamos a ver el Salmo 23. Primera de Corintios 15:28 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Mire, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Pero luego dice que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó. A él todas las cosas para Dios sea todo en todos. Entonces el Señor nos entregará. Qué hermoso. Miren, el Padre nos dio como regalo para la salvación del mundo al Hijo. El Hijo, dentro de lo que era, nos dio como regalo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a presentar al Hijo y el Hijo va a presentar al Padre. Entonces es importante eso. Ahora en el Salmo 23 que le mencioné, Salmo 23, versículo 6. A ver, veamos la palabra del Señor. Claro, en nuestras Biblias quizás no está muy claro en donde dice lo siguiente. Vamos a leer. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la Biblia de las Américas dice, moraré por siempre en la casa de Jehová. O sea, volveremos a la casa del Padre. Debemos recordar lo siguiente: el Espíritu Santo nos santifica.
El Espíritu Santo nos da la santidad. Por eso dice el Señor, ¿no? Que sin santidad nadie vamos a poder ver al Padre. Si nosotros no nos consagramos al Señor. ¿Y cómo nos consagramos? Por el Espíritu Santo. Por eso es importante entender que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en el nombre de nuestro Señor, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Por qué comprendemos? ¿Por qué entendemos? Porque la palabra de Dios es como si fuese, es algo abierto para nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Él es nuestro guiador, nuestro maestro. Amén. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, dice el Señor. A ver, en el capítulo 15 de Juan. Capítulo 15. Estamos viendo muchos pasajes del Evangelio de Juan. Por eso hay mucha enseñanza en la palabra bendita. ¿Y cómo comprendemos? Solamente por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, los versículos 26 y 27, dice del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Solamente por el Espíritu Santo de Dios podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, por el Espíritu Santo decimos Señor. Reconocemos quién es Señor para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Y también podemos dar testimonio a otros. Por eso en otro pasaje en Mateo, en el capítulo 28, 19, cuando el Señor dice, id y predicad, discipulad, predicad, enseñándoles y bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres en uno solo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Toda enseñanza de la palabra de Dios es llevada a nuestro corazón y a nuestro espíritu, al espíritu que tenemos los seres humanos, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es una cosa bien diferente, no hay que confundir. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, Dios mismo, que da testimonio al espíritu que tenemos. Por eso el Señor nos dice, ustedes tienen un cuerpo, tienen un alma y tienen un espíritu. Amén. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio. En nosotros la palabra de Dios va a cobrar vida cuando dejemos que el Espíritu Santo no los impregne en nuestro corazón. Por eso solamente así podemos entender. Quizá una persona por primera vez escuche esto o no sabe o no tiene a Cristo todavía, no ha recibido al Señor, quizá no comprende. Pero es necesario tener a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo de Dios dará testimonio de nosotros. Si no entendemos la palabra de Dios, debemos pedir sabiduría a Dios, quien por medio de su Espíritu Santo nos los da, dice, abundantemente. Santiago 1:5. Eso más veremos este pasaje. Y es bastante. Y vamos a continuar. En nuestra próxima clase vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu Santo. Santiago 1:5 dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. Si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, porque usted ha sido limpiado por el Espíritu Santo. El Señor nos limpió por dentro y por fuera.
nosotros como vasijas estamos limpios. Seamos llenos del Espíritu Santo de Dios para comprender mejor las cosas. Amén, Señor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Siempre hablemos con el Señor de todo corazón. Le digamos, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Dios Espíritu Santo, muchas gracias, porque tú estás en nosotros, tú moras en nuestro corazón y nos das, Señor, testimonio y nos hablas las verdades de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso comprendemos, por eso entendemos de que somos hijos de Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Te honramos, te bendecimos a ti, Señor. Te alabamos, te decimos, Señor, gracias, Padre. Señor, y una bendición especial para cada hermano, para cada persona cristiana que ha escuchado tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Gracias a Dios. Estaremos en nuestro próximo estudio.